Reciban un cordial saludo, estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático. Su tutora que les habla, Yadi Camacho. La verdad estoy un poco preocupada por que faltan muchos estudiantes en abordar la guía y los que han abordado hay una conceptualización que no está totalmente clara, entonces he querido hacer este video muy rápidamente, pues como para solucionar unas dudas sencillas que he notado en los aportes que colocan en el foro. Para los que inician desde cero, por favor, eh, y que no han participado en el foro, deben entrar en el entorno de aprendizaje colaborativo y elegir unidad 1. Luego van a elegir el foro y van a la última respuesta del foro. Estoy viendo los foros muy desorganizados, me dejan los mensajes. Y siempre deben darle en el último responder, por favor, para que el foro quede muy organizado. Ahí sencillamente revisan porque hay estudiantes que están eligiendo las letras de sus compañeros y me están generando conflictos dentro del foro. Entonces, es importante que hagan esa revisión primero para poder elegir la letra, porque ya ellos están haciendo un trabajo con anterioridad. Seguidamente, bueno, ¿qué es lo que deben presentar? El primer ejercicio que deben hacer, ustedes eligen la letra y esa letra es en todos los tres ejercicios. El primero es conceptualización de cuantificadores. Por ejemplo, elegiste la letra A, cuantificador universal afirmativo. ¿Qué debes presentar? Lo que tú desees, una presentación en PowerPoint, un enlace tipo Prezi, algo que muestre ese concepto en una forma gráfica, pero es muy sencillo, ¿no? Una sola que tenga la portada, otra que tenga el concepto, otra que tenga dos ejemplos y otra la bibliografía. Es así de sencillo. El ejercicio 2 les dice, les dan un lenguaje natural, pero vuelven a elegir la letra que eligieron anteriormente. Les dan un lenguaje natural. A partir de este lenguaje natural, ¿qué deben obtener? Definir las proposiciones simples del argumento. Definir las proposiciones es definir P, dos puntos. Se inician siempre en P, por favor, en letras minúsculas. Ese ya es como el concepto de este curso. Las proposiciones simples son aquellas que están separadas de los conectores. Entonces, sencillamente encierran sus conectores, dejan las proposiciones simples, no pueden cambiar nada de lo que esté en el lenguaje natural, no pueden añadir palabras, son sencillamente esas proposiciones simples. Se declaran desde la letra P. Si se repiten durante el lenguaje natural, no se declaran más proposiciones, se declaran en positivo. ¿A qué me refiero? Si en el lenguaje natural está, por ejemplo, no apruebo el semestre, uno las declara, la proposición simple se declara P, dos puntos, apruebo el semestre. Ya en el lenguaje simbólico después les dicen, defina la expresión en lenguaje simbólico. En ese lenguaje simbólico sí vamos a revisar si las proposiciones se niegan, si se agrupan, qué conector interviene en el ejercicio. Luego nos dice generar una tabla de verdad en el simulador lógica. Vamos al entorno de aprendizaje colaborativo. También les he enviado el enlace directo y escribimos el lenguaje simbólico tal como lo tenemos ahí y le damos generar tabla, tomamos un pantallazo y lo colocamos en el trabajo que vamos a entregar y generar una tabla de verdad manualmente. Manualmente es para que hagan de verdad el ejercicio. Por favor, hagan el ejercicio porque veo que me están acomodando las tablas a la tabla que les da el simulador. Entonces, lo importante es que practiquemos. ¿Por qué? Porque este contenido va a ser indispensable para la unidad 3. Entonces, si no lo asimilamos acá, vamos a llegar allá con falencias. Son conceptos, digamos, que debemos tener con claridad. Listo, en el ejercicio 3 volvemos a elegir la letra que elegimos, ¿cierto? Aquí esta es digamos, en el entorno de conocimiento qué ayudas tenemos. Yo les descargué los PDFs, están en sus correos, están en la plataforma. Entonces son muchas las ayudas que se les ha brindado. Los 4 videos que se realizaron desde la red de tutores no tienen las vistas que nosotros deseamos, o sea,
Yo pienso que el 20% de los estudiantes está revisando el material que se está diseñando. Esos 4 videos se deben ver en ese orden: el video de cuantificadores, el video de proposiciones, el video de conectores lógicos y el video de tablas de verdad. Uno lleva al otro y son videos de 8 minutos. 4 videos son 32 minutos en los que tú como estudiante abordas un curso y puedes llevarte un contenido. No podemos pretender llegar a trabajar la actividad sin tener ese contenido porque van a surgir dudas y obviamente nosotros los tutores tenemos un gran número de estudiantes y estar abordando dudas como las proposiciones en letras mayúsculas, como no saber cuál es el conector I, cuál es el conector O, cuál es el conector condicional, es un poco dispendioso. Entonces sí los invito a que hagamos un estudio más responsable y con mucha más actitud, mucho más ánimo para poder pues, lograr los objetivos del curso. En ese ejercicio 3, ¿qué nos dan? Nos dan un argumento simbólico. Cuando nosotros vemos esto, ya es un lenguaje simbólico. En el 2 nos daban un lenguaje natural, ya debemos manejar esa terminología. Entonces, a partir del lenguaje simbólico, ¿qué vamos a hacer? Nos dice definir las proposiciones simples. Nosotros en nuestro diario vivir podemos definir, aquí les solicitan que sea del contexto académico. Entonces, por ejemplo, Carlos estudia en la UNAD es una universidad pública, les dan un ejemplo. ¿Qué pasa? Luego reemplazamos esas variables y las llevamos a un lenguaje natural. No me están presentando ese lenguaje natural en ese ejercicio, ¿cierto? Entonces ahí debemos, sencillamente vamos viendo la proposición, le colocamos el conector, la otra proposición, siempre que encuentren un conector y así puede ser un punto seguido. Lo mismo, del lenguaje natural al lenguaje simbólico y del lenguaje simbólico al lenguaje natural. El punto seguido se refleja como un conector. Aquí también hay que generar la tabla en el simulador y generar la tabla de verdad manualmente. En los 2 ejercicios es necesario que definamos si es una tautología, si es una contradicción o una contingencia. En eso más o menos están claros la mayoría de estudiantes. Tautología, todos los resultados son verdaderos. Contradicción, todos los resultados de la tabla son falsos. Y contingencia, tenemos resultados verdaderos y falsos. Entonces, resumidamente, el que elija la letra A me presenta, si elige una presentación, los pantallazos así. Si elige un precio, el enlace y así sucesivamente. Un ejercicio 2. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Recorremos, lo primero que hacemos es encerrar esos conectores, definir con colores la proposición para tener claras cuáles se repiten. Si se repite, usamos el mismo color. Para nosotros al final que nos quede sencillo. Laura chatea en su celular, conduce por la autopista. Laura tiene una alta probabilidad de accidentarse y Laura puede dañar su automóvil. ¿Ya? Luego lo pasamos, recorremos este lenguaje natural y lo pasamos al lenguaje simbólico. Aquí nos dice, sí, Laura chatea en su celular, entonces ya tenemos que aquí vamos a tener un paréntesis y vamos a tener un condicional después de este entonces, ¿sí ven? Si Laura chatea en su celular y conduce por la autopista, eso lo agrupamos porque es que el simulador, él comprende mediante la agrupación de las operaciones. Entonces es importante que sepamos agrupar en la medida que nosotros hagamos una buena lectura del argumento, del lenguaje natural. Entonces, Laura tiene una alta probabilidad de accidentarse o Laura puede dañar su automóvil. Así de sencillo es. Vamos al simulador. Veamos si aquí puedo entrar al simulador. En el entorno de aprendizaje colaborativo, ese no es. Tenemos a este. En el entorno de aprendizaje práctico, vamos a algo que se llama simulador lógica. Y en este enlace que también lo he compartido, vamos a copiar la operación sencillamente como la tenemos. Por ejemplo, P, el conector I y Q. Entonces, abrimos otro paréntesis, R,
y S, por ejemplo. Cerramos paréntesis. Ya teniendo esto, le damos generar tabla. Tomamos el pantallazo y sencillamente vamos a hacer la tabla manual. ¿Cómo hacemos la tabla manual? Vamos a Word y le damos insertar tabla. Ahí podemos elegir el número de filas, el número de columnas y empezamos a trabajar. Los signos se insertar símbolo y aquí están los símbolos de los conectores lógicos. Lo del simulador, ya les expliqué lo del simulador. Se trae. En el ejercicio 3 nos dan un lenguaje simbólico. ¿Qué debemos hacer con ese lenguaje simbólico? Diseñar las proposiciones simples. Cuando les hablo de proposiciones simples, es declararlas así, proposiciones simples. Se declaran en letra minúscula a partir de la letra P. Luego, reemplazar esas variables recorriendo este lenguaje simbólico para formar el lenguaje natural. Eso es sencillamente lo que deben hacer. De nuevo generan la tabla simulada, luego van a la tabla manual. Es importante, chicos, que podamos revisar cómo podemos hacer. El uso de esta tabla es supremamente importante. ¿Sí? Porque muchos de ustedes todavía no tienen claro cómo funciona la conjunción. La conjunción aquí vemos que cuando las dos proposiciones son verdaderas, es verdadera y en otro caso falso. Que la disyunción, cuando las dos son falsas y en otro caso verdadero. Entonces esas tablas se llenan como muy fácilmente. Cuando ustedes algunos estudiantes todavía no tienen claro cómo llenar la tabla. Bueno, dependiendo del número de proposiciones que obtengan, ¿cierto? El valor que para llenar la tabla es 2 a la n. Por ejemplo, en este caso tenemos 3 proposiciones. 2 a la 3 es 8. Vamos a tener 8 filas. Aquí para que nos quede claro. Vamos a tener 8 filas. La proposición P, llenamos P, Q, R, esas van a ser nuestras primeras 3 columnas. Estas 4 van a ser verdaderas, estas 4 van a ser falsas. ¿Cómo llenamos Q? 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. ¿Cómo llenamos R? Una verdadera, una falsa. Siempre es la mitad de la mitad de la mitad. ¿Qué pasa si tenemos 4 proposiciones? 2 a la 4 es 16. Las primeras van a ser 8 verdaderas, 8 falsas. La segunda va a ser 4 verdaderas, 4 falsas y así sucesivamente. 2 verdaderas, 2 falsas y aquí ya iría otra proposición S, una verdadera, una falsa. Y empezamos a desglosar dependiendo de nuestro lenguaje simbólico. Aquí primero tenemos que hacer la operación entre P o Q. Sencillamente nosotros podemos, para no confundirnos, llegamos y le señalamos las dos que vamos a trabajar. ¿Cómo funciona P o Q? Entonces vamos a nuestra tabla y vemos la disyunción, cómo funciona la disyunción. Si las dos son falsas es falsa, en otro caso es verdadero. Entonces buscamos. Cuando son falsas, solo cuando son falsas vean. En otro caso llenamos todo esto de verdadero. Y finalmente P o Q, entonces R. Entonces, esta fila le podemos poner otro color. Aquí quiero aclarar esto importante. Y ahora vamos a trabajar con esta columna. Pero nos damos cuenta que la primera proposición es P o Q. La flecha va hacia allá. Si nosotros revisamos de acá, en este sentido, vamos a dar mal el resultado. Entonces, quiero que revisemos aquí para aclararles eso. Entonces, des en cuenta que esta P o Q va así. Entonces, ¿cuándo es falso P o Q? Cuando hay un verdadero o un falso. Es falso. En otro caso es verdadero. Cuando hay un verdadero, un falso. En otro caso es verdadero. Y así sucesivamente. Y así tenemos los resultados. Hay que practicar, chicos. ¿Qué es lo que deben presentar? Deben consolidar su actividad
Ay, deben consolidar la actividad conforme a la rúbrica, ¿cierto? Deben subirla al entorno